Y yo he dicho que la mejor de las ciencias es la ciencia de la vida. En saber vivir lo más cerca adecuado de la naturaleza, ser lo más natural posible. Fernando Rangel de León, licenciado en Derecho, abogado postulante desde hace 56 años, también articulista en periódicos y revistas. Soy abogado de profesión, pero articulista periodístico de vocación. Estamos al público, estamos todavía en activo, no queremos jubilarnos hasta que la naturaleza misma nos jubile. Me ha ayudado a construir mi vida, a hacer de mi vida una obra, a hacer un producto. Un producto en el sentido de que con la ayuda del derecho y de la cultura en general, ayuda a ser mejores, ¿sí? Claro que la vida nos la dieron nuestros padres, la naturaleza, el creador, pero el comportamiento, la conducta, los pensamientos, los hábitos, los valores, los principios, eso ha sido una obra del hombre y yo he querido hacer de mi vida una obra. Y creo que ya pues a mis 81 años de edad lo he logrado y me da mucha satisfacción. Me pregunta aquí el licenciado Juan Carlos Vaca García que qué es lo que más quiero. Pues desde luego la vida, sobre todo. Y en la vida pues va mi familia, va mi profesión, hacer artículos. En todo lo que hago le pongo mucho amor, le echo mucho corazón, porque para hacer las cosas bien se necesitan hacer con mucho cariño, con mucho amor, con gusto, no a fuerza, sino de una manera estrictamente voluntaria y en la más absoluta de las libertades, libertades de pensamiento, libertad de manifestarse, de expresar los pensamientos y los sentimientos. Y bueno, al cabo ya de 56 años, desde 1969 que tenemos el título, aunque empezamos a litigar desde 1965 en la Ciudad de México, donde nos recibimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, después de haber estado el primer año de Derecho en la Universidad Juárez del estado de Durango. Hemos estado litigando, tuvimos en uno de los despachos, pues que en ese entonces era de los más importantes, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Se llamaba en ese entonces Bufete Cárdenas y Gómez Mon, de Raúl F. Cárdenas y Felipe Gómez Mon. Muy famoso como penalista, defensor de autoviudas, defendió a Sofía Bassi, que había asesinado a su esposo, el conde de Acuarón. Fue un caso muy sonado a nivel internacional. Tuvimos la fortuna de estar allí con él, empezando a litigar desde el segundo año de profesión, desde el segundo de profesional en 1965. Al principio quise ser detective o investigador, pero vi que no tenía tanta categoría el ser detective o investigador. Venía de Matamoros, Coahuila, aquí, porque aquí hice sexto año de primaria en la Centenario. Los primeros 5 años en mi pueblo natal, en la escuela primaria municipal Apolonio M. Avilés. Y pasaba por ahí, por el centro, y veía despachos y decían abogado, decían licenciado, y hasta hacía por tratar de verlos, porque decía cómo son los licenciados, los abogados. Eran de una categoría, de una élite más elevada, y también eso, quizá pues por una imitación extralógica de tratar de ser alguien. Y bueno, estuve en una escuela normal rural, la General Matías Ramos Santos, en San Marcos, Zacatecas, municipio de Loreto, cerca de Aguascalientes. Allí acababa de ser director el profesor José Santos Valdés, paisano nuestro. Nació en un ranchito que se llamaba Camargo, ya desapareció, de Matamoros, Coahuila, y con quien
Tuvimos muchas acciones, fundamos la preparatoria de Matamoros, la primera, que se llamó Matamoros, pero cuando le dan el golpe de Estado a Salvador Allende el 11 de septiembre de 1973, la comunidad estudiantil, alumnos, maestros y la dirección que yo encabezaba, decidimos ponerle Compañero Salvador Allende. Y bueno, pues siempre nos han llevado las ideas sociales por ese rumbo. Por eso participamos en el movimiento del 68 en las marchas. No estuvimos el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas. Yo sinceramente no me enteré de ese mito. Yo ahora, a la distancia de 50 y tantos años, yo veo que eso fue acordado ahí entre el gobierno y algunos líderes de que fuera allí. Estaban decididos a acabar con ese movimiento 10 días antes de la inauguración de los 19º Juegos Olímpicos el 12 de octubre en el Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria. Y allí era el momento, porque no podían haber hecho esa masacre donde acostumbrábamos marchar, que era desde el Dios Tlaloc en el Museo Nacional de Antropología e Historia en Chapultepec, por todo Paseo de la Reforma, luego Juárez, Madero y luego el Zócalo, porque eso estaba a la vista de todo el mundo. Siempre hay allí cientos o miles de turistas. En cambio, ahí en la Plaza de las Tres Culturas está más escondido. Es como si dijéramos aquí en Torreón un mitin allá en la Plaza Madero, allá en las Zacatecas. Pues allá está muy... Pero si es aquí, en la Plaza Mayor, pues si hay algo, eso se ve más. Entonces, pues siempre nos han orillado esas ideas, andar siempre por ese lado. Andamos actualmente y creo que así me quisiera morir yo, ¿verdad? Del lado de donde tengo el corazón, del lado izquierdo. Si no puedo yo cambiar, no voy nunca a cambiar. Claro, hemos tenido que flexibilizar, que actualizar, ¿verdad? Ya no somos aquellos que llegamos a quemar banderas de las barras y las estrellas allá afuera de la embajada en Paseo de la Reforma en el 68. Y todavía aquí en Torreón llegamos a quemar una que otra banderilla. Y ahora pues ya no puedo, ya estoy maniatado, tengo 2 hijas en Estados Unidos, tengo nietos que nacieron allá. Si se dan cuenta que les andaba quemando su bandera de las barras y las estrellas, pues me van a llamar la atención. Pero pues, como decía el maestro Vicente Lombardo Toledano, la naturaleza pone frenos biológicos y frenos también un tanto intelectuales, ¿verdad? Culturales. Tiene uno que cambiar, no aferrarse a lo anterior. Tratar de no ser dogmáticos, como él mismo lo pregonaba, pues ser dialécticos, cambiantes. Y esas ideas pues nos han alimentado mucho el espíritu para estar aquí, tratar de tener una mente lúcida. Pues todas las mañanas a las 4 o 5 de la mañana nos vamos a hacer ejercicio, a caminar, a trotar. Antes corríamos, participamos en carreras. Hasta llegamos a correr medio maratón, 21 kilómetros y metros. Y yo a propósito, viendo el termómetro cerca, andaba en unos 50, 55 y le metí todo lo que pude para hacer menos de 2 horas. Y llegué a 1 hora 59 minutos, el medio maratón. Es decir, soy un hombre de retos, de desafíos conmigo mismo. Para mí, yo no quisiera que hubiera en mi lenguaje imposibles. Lo hago a como dé lugar. Tengo algunas ideas que me dirigen, como esta de que para no hacer las cosas hay más de 1000 razones, pero para hacerlas basta una sola. Y esa sola me hace levantarme a las 4 o 5 de la mañana sin despertador, sin que nadie pero me duermo a las 7:30 o 8:30 de la noche, tratando de llevar una vida pacífica. Mi vida también no se entendería sin mi compañera de toda mi vida. Fuimos novios 11 años, de 1959 a 1970, y desde el 70 hasta ahorita estamos casados. Elena Gutiérrez Lara, nos conocimos en Matamoros, Coahuila, aunque ella llegó muy niña de Cocío, Aguascalientes. Y bueno, fue mi única novia y yo su único novio, y pues eso me ha ayudado mucho. Yo sin ella no sería lo que soy hoy. Tenemos 5 hijos, 3 hombres y 2 mujeres. Los 2 mayores son médicos, un abogado y las 2 abogadas, 10 nietos, 7 mujeres y 3 hombres. Y ese es mi alimento. Eso es parte de la vida que más quiero en mi existencia.
me han hecho muy feliz y me he esforzado por hacerlos felices. Yo he querido ser el abuelo que yo no tuve, que no conocí. Y les doy domingos, también el papá que no tuve porque lo perdí cuando yo tenía 6 años en Matamoros, Coahuila. He querido ser también el padre que no tuve, en apoyarlos con todo lo que se pueda, estar con ellos solidario. No nada más económica, materialmente, eso es secundario. Lo principal es el amor, es el cariño, la solidaridad humana, sacrificarse, privarse de muchas cosas en aras de su bienestar. Y no termina ahí, estamos con los nietos ahorita y ojalá y Dios, el Creador, o Dios en mi concepto, pues nos llegue a permitir ver, aunque estemos ya más chochitos que ahorita, que ya andemos con bastón y todo, con una graduación mayor, pues siquiera a ver si vemos a un nieto. No los forzamos. La mayor, 20 años, ya está en una universidad en Estados Unidos, Natalie Estrada Rangel. Es la nieta mayor de 10. La más chiquita, que es el encanto, la consentida, ella, Joseph Rangel, que tiene 9 años, pues es la consentida. Entre más viejo se haga uno, pues quiere uno a los más chiquitos, más chiquitos. Ya las grandes ya no, ya. Ellas están para que las quieran ya otras, las quieran sus novios y todo. Profesionalmente, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Mario de la Cueva de la Rosa, para mí un sabio del derecho, humilde, sencillo, uno de los laboralistas más famosos del mundo. Luego seguiría ahí como maestro Andrés Serra Rojas, muy culto, grandilocuente, administrativista, y luego Ignacio Burgó Orihuela, Garantías de Amparo. Esos tres allí en la facultad principalmente, pero el que más ha influido en nosotros ha sido Vicente Lombardo Toledano, uno de los 7 sabios de México, a quien conocimos, estrechamos su mano, nos firmó un libro que se llama Suma, y él dejó una huella indeleble. Bueno, y creo que él fue también pues un conducto del maestro Antonio Caso, un gran filósofo, y otros grandes maestros. Pero principalmente ellos han dejado una huella indeleble en mi formación, que repito, no quiero, como él lo decía y nos enseñó, una imitación estralógica, no. Tiene que ser lógica, o sea, ¿por qué eran así ellos? Pues porque se privaban de muchas cosas, porque estudiaban. El maestro Mario de la Cueva de la Rosa, pues murió célibe, de alrededor de 82, 83 años. Él se casó con la cultura. Era un hombre sumamente inteligente, culto. Como jurista creo que era de lo mejor. Le seguía Andrés Serra Rojas y luego Ignacio Burgó en ese orden de que los que me dieron clase. Hubo un personaje que desde la secundaria y preparatoria Venustiano Carranza, desde la ilustre PBC, pues el maestro, el licenciado Salvador Sánchez y Sánchez, que era egresado también del UNAM y quien en una ocasión defendió a Lombardo Toledano allá en México cuando tuvo Lombardo una polémica muy famosa con su maestro Antonio Caso, y que por cierto le ganó Lombardo a Caso, pero Caso pues triunfó finalmente, ¿verdad? Porque era una autoridad. Entonces a Lombardo Toledano lo trataron de estrujar allí unos estudiantes conservadores. Siempre ha habido estudiantes conservadores, siempre, y va a haber, está en la naturaleza. Entonces, el licenciado Sánchez y Sánchez, estudiante del UNAM, eso fue en 1934, en el barrio antiguo universitario de México, y él lo rescató. Entonces, quizá por eso también hubo mucha afinidad con él. Él escribía una columna azagaya en La Opinión, y era muy buen articulista, muy valiente, evocando una frase de José Vasconcelos, que qué bueno que todavía había jóvenes que no estaban castrados de ideales. Sí, él fue un personaje aquí en La Laguna, creo que lo admiré mucho a él, y pues de ahí en adelante no he sido muy pretencioso yo. Quizá pues algo
queriendo evitar caer en la soberbia, pero sí trae uno ciertas cosas que yo admiro a veces más a los abogados que han sido más prácticos, más realistas y han tenido pues, muchos mejores resultados. Lo digo con todo respeto a todas y todos mis colegas. Estimo mucho a todos y a todos los abogados con los que tengo trato. Hay uno con el que he convivido, pues ya creo desde hace 40 años. Es más, desde allí, desde la PBC, a mi gran Chuy, al licenciado Jesús Gerardo Sotomayor Garza. Para mí siempre ha sido el mismo, sencillo, modesto. Yo que lo conocí desde 1958, 59. Inclusive anduvimos en una planilla para la sociedad alumna. Ya desde entonces, muchos de ustedes pues todavía no habían nacido. Y ahorita cultivamos una gran amistad con Chuy. Siempre nos hemos respetado. Él es de una ideología que yo respeto mucho y él respeta mucho mi ideología. Y creo que una de las razones por las cuales existe este respeto y esta amistad acendrada, pura, ha sido que hemos guardado la distancia. A pesar de que nos queremos mucho, siempre guardamos la distancia. No nos metemos cosas, porque si no ocurre lo que con los vehículos, si no guardan distancia, pues van a chocar. Y nosotros nunca hemos tenido para nada, ¿no? Un gran amigo es otro de los personajes, y otro, el licenciado Federico Relli Castilla, también de la UNAM, muy admirable, obtuvo mención honorífica en su examen profesional. Ya se cuentan anécdotas de él. Como él es just laboralista, se dice que su papá, el doctor Antonio Orrelli, pues le dijo que lo estaba demandando la secretaria. Y él, su hijo Federico, le dijo, a ver, ¿y tienes los comprobantes de esto y lo otro y esto otro? No, pues no te puedo defender. Y que no lo defendió a su propio papá. Antepuso su convicción de just laboralista. Es un just laboralista. Creo mucho en el materialismo dialéctico histórico. Son como dioses para mí. Somos amantes de la literatura, de la filosofía, de la historia. De la lógica, pues no se diga. Tuve que dar lógica yo en la prepa de Matamoros y me metí tanto que descubrí o advertí que uno de los más grandes pensadores de todos los tiempos es Aristóteles, que en esa época, en 1981, por ahí nació mi hijo. Me nació uno de mis hijos, al mayor ya le había puesto Cuauhtémoc por mi amor centrado a México. Le puse Cuauhtémoc. Al segundo, Fernando, por llevar mi nombre. Luego, bueno, siguió la primera mujer, América, por el Nuevo Mundo. Y luego el tercer hombre, y que era el cuarto en total, pues le tocó que le pusiera Aristóteles, en honor al Estagirita, al gran peripatético. Para mí, admirable, alumno de Platón, quien a su vez fue discípulo de Sócrates. Pero se da el pensamiento de que el buen maestro es aquel al que lo supera su alumno. Y para mí ahí, claro que los tres son grandes, no podemos decir que sea superior uno a otro, pero como que Aristóteles es la síntesis de ellos dos. Y bueno, a la más chiquita de mis hijos es Elena del 84, pues le puse como mi señora. Estaba a un paso, todavía ahí cuando iba a nacer estaba decidido a ponerle el nombre de Madame Curie, en honor a María Sklodowska, la gran química de Polonia, que se casó con Pedro Curie en París, habiendo estudiado juntos en la Sorbona. Y bueno, pues ya sabemos, premio Nobel, descubridores de radio, gracias a ellos están los rayos X. Pero en la mera hora, pues hubo un abogado, el licenciado Manuel Mijares Contreras, quien estaba esperando que se aliviara a su esposa. Él quería un varón y yo quería una hembra para que tuviera América, quien había nacido en el 78, una compañera. Y bueno, el creador, Dios en mi concepto, pues nos trajo a esa criatura y le pusimos como mi adorada esposa Elena. Y yo he dicho que la mejor de las ciencias
es la ciencia de la vida, en saber vivir lo más cerca, adecuado de la naturaleza, ser lo más natural posible. Necesitamos saber por qué es el derecho, por qué surgió. Y claro que la mejor fuente pues es el derecho romano, pero desafortunadamente pues no nos enseñaron el derecho romano como debería de ser. Desafortunadamente nos enseñaron unas materias de una manera muy tediosa. No nos las conectaban con la vida, con lo que estaría ocurriendo. Yo les aconsejo a los muchachos que estudien historia. Hasta ahora se da uno cuenta por qué la materia de romano y por qué también la materia de sociología, de conocer el entorno, el contexto en donde están las cosas, no desvincular el derecho. El derecho debe ser un producto social y así aprenderlo y ejerciendo. Porque si no estudias, cada día serás menos abogado. Y el derecho se aprende estudiando, pero se ejerce pensando. Y cuando veas en choque, en conflicto, el derecho a la justicia, opta por la justicia. El darle a cada quien lo suyo. Yo creo que esas deben ser las recomendaciones. Volteen un poquito atrás, ¿por qué ha habido en México? ¿Por qué ahorita hay problemas de derecho? Tienen el presente y el futuro en sus manos. Pero a la inteligencia natural jamás la van a vencer. Al hombre no lo va a vencer la tecnología, ni la maquinaria, ni la industria. La inteligencia del hombre es superior. Es un don divino.